tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo del análisis de la actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Una actualidad que en los últimos días ha pasado por todo lo que ocurría en Madrid, en la feria de turismo más importante del país, en Fitur. Ahí estuvimos nosotros, en nuestras cámaras de Mírame Televisión. Nosotros hoy queremos abrir un poquito más el objetivo y hablar de turismo, pero hacerlo quizás desde otra óptica, desde un turismo sostenible, esa palabra que tanto se utiliza y que por supuesto ha sido protagonista en la feria de Fitur, pero vamos a intentar conocer de verdad qué es el turismo sostenible y con un ejemplo de una empresa y de un colectivo que trabaja en un turismo diferente, un turismo que parte de lo local, que parte de las experiencias de lo micro, para intentar demostrar que hay alternativas más allá de esa oferta tan repetitiva del turismo de grandes marcas y de sol y playa que hasta ahora ha caracterizado a Canarias. Nosotros vamos a hablar hoy con Javier Tejera, que es consultor especialista en comunicación y en turismo sostenible, y además es el responsable de una iniciativa que yo les recomiendo, que es el Anaga Biofest, que por cierto recientemente ha vuelto a ser reconocido ese trabajo que realizan en este festival, con un nuevo reconocimiento, en este caso de la Red de Reservas de la Biosfera, por su compromiso en el desarrollo económico y social sostenible. Javier, tenemos mucho de lo que hablar, pero antes que nada darte las gracias por estar hoy aquí en Mírame Televisión. Gracias, David, por la invitación. La actualidad manda un poco y tenemos que ir agarrados a lo que ha ocurrido en Fitur. ¿Estuviste en la Feria de Madrid? Sí, estuve por ahí, bueno, de miércoles a viernes, que son los 3 días de profesionales. ¿Y qué tal? ¿Qué sensaciones? La verdad que la sensación generalizada es que volvíamos a los Fitures, digamos, previos a la pandemia. Incluso, bueno, viendo un poco la nota de prensa de resumen que sacó la feria ayer, creo que fue, se superaron incluso las expectativas que habían previas a la celebración del evento, incluso llegando a cifras superiores a las anteriores al COVID en 2019. Y de algún modo eso se traduce en que realmente el ambiente que había era de bastante efervescencia, de mucho ajetreo, de muchas personas yendo y viniendo y sobre todo de mucho contacto profesional, que es a lo que vamos a hacer la mayoría por ahí en Madrid. Esa es la pregunta, porque ¿para qué es útil realmente Fitur, más allá de para ganar titulares, para que haya muchos políticos y grandes empresarios que vayan a sacarse las correspondientes fotos, pero realmente tiene una utilidad para, por ejemplo, personas como tú? Para mí la tiene. Yo llevo 15 años yendo a Fitur y si no tuviese una utilidad, desde luego que me quedaría en mi casa. Bueno, aquí hay muchas lecturas que hacer. Fitur sirve para lo que tú quieres que sirva, básicamente. Si te preparas la feria con antelación, agendas reuniones, quedas con contactos, con clientes, con compañeros, en muchos casos de proyectos, para aprovechar un poco pues lo que te da la presencialidad, ¿no? El contacto físico, que durante la pandemia por desgracia lo perdimos un poco y que para ciertas cosas pues te da matices que la virtualidad, el trabajo online o a distancia pues no te da. Sirve para mucho, ¿no? Si a eso añades pues que en Fitur, más allá de digamos los fuegos artificiales, ¿no? Los artificios que llegan en muchos casos a los medios, pues también suceden muchas cosas. Hay actos, hay presentaciones, hay reuniones de trabajo, hay seminarios. Pues un poco en 3 días, 2-3 días puedes aprovechar para hacer lo que a lo mejor en condiciones normales te costaría mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, también sirve pues como inicio del año, ¿no? Como renovar de algún modo energías, ilusiones también, compromisos con determinados proyectos y en ese sentido pues para muchos de los que vamos a Fitur nos sirve, ¿no? Luego está la lectura de lo que implica y supone la promoción turística, pero ahí nos tendríamos que ir ya a lo que significan o sirven este tipo de ferias en esos aspectos, ¿no? Al final la promoción turística es la promoción de una foto fija, de algo que se vende pero que muchas veces pierde matices, ¿no? Los matices que te da la propia realidad, lo que implica, lo que significa un destino turístico. Eso es muy difícil transmitirlo obviamente en una feria, es difícil transmitirlo en condiciones normales, en una feria pues mucho más. Y al final pues yo creo que el debate está más allá de si Fitur sí o Fitur no, sino ferias turísticas sí, promoción turística sí o no, cómo tiene que ser esa promoción, para qué tiene que servir la comunicación. Desde hace muchísimos años, y tú que de comunicación también sabes mucho, se viene hablando de que bueno, esto está cambiando, ¿no? Un poco el perfil, la forma en la que las personas viajamos y nos relacionamos sobre todo con los destinos. Parecía que quizás ya pues ferias como Fitur perdían sentido, que
eso era más pensando en los grandes tour operadores, que era quien realmente hacían negocio en este tipo de ferias o que necesitaban de esa promoción. Sin embargo, ahí resiste Fitur, incluso después de una pandemia que paralizó por completo el sector, por lo que tú me comentabas, bueno, parece que la feria no pierde esa salud que tenía hace años, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que se ha reinventado en cierta medida, igual sí. que Fitur, el resto de grandes ferias y el resto de grandes encuentros turísticos como este, de algún modo se ha reinventado. Hace 10, 15, 20 años probablemente era el canal de promoción o de comunicación turística principal que tenían los destinos, porque no existían las redes sociales, no existían los canales de comunicación alternativos, digamos, a los grandes medios de comunicación y a las grandes ferias turísticas, y eso de algún modo pues acotaba los tiros, ¿no? Hoy en día hay muchísimas posibilidades, hay muchas opciones diversas para poder hacer campañas de comunicación con muchas más posibilidades, digamos, de acotar ese tiro, de ser mucho más funcionales, más prácticas y llegar con una segmentación mucho mayor a nuestro público objetivo. Y estas ferias, estas grandes ferias, en mi opinión, se han reorientado, ¿no?, en cierta medida. De hecho, si paseas por las ferias y las comparas con lo que eran hace unos años, pues ves que se ha reducido la parte de información, hay mucho menos folletos, hay muchos menos materiales impresos, por ejemplo, ¿no? Y se ha tendido más a lo que es el contacto, ¿no?, a prevalecer de algún modo las zonas en donde se producen reuniones, en donde se producen contactos B2B, ¿no?, de empresas con empresas o de destinos con empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues, eso que te da esa feria, como decía antes, esa posibilidad de en poco tiempo poder hacer muchos contactos, de poder hablar con mucha gente de forma como mucho más acotada, es lo que creo que sigue siendo lo que se ha traducido en su gran valor hoy en día. La verdad es que coinciden muchas personas con las que hablamos de Fitur de cómo se utiliza muchísimo el mensaje del turismo sostenible para ya vender las marcas, para vender los destinos. A mí me gustaría empezar, ya que bueno, pues tú también estás especializado en lo que es el turismo sostenible, pidiéndote que nos expliques qué es el concepto de turismo sostenible, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es el respeto medioambiental y evidentemente eso es una parte, pero no lo es todo del turismo sostenible, ¿verdad? Bueno, lo primero que se me ocurre decirte es que es increíble que 15 años después, ¿no?, llevo 15 años trabajando un poco en esto, que todavía siga haciendo pedagogía de lo que es y supone el turismo sostenible, ¿no? Y yo estoy ya en un punto en el que directamente lo primero que digo es que el turismo sostenible no existe, ¿no? Es una quimera, es una utopía. Realmente para que el turismo fuera 100% sostenible no tendría que existir. En el momento en el que hay turismo ya se produce una huella, ya se produce un impacto y lo que tenemos que tender es a minimizar ese impacto, ¿no?, al mínimo posible. Obviamente que hay que poner encima de la mesa muchas cuestiones que van más allá de la parte ambiental, que es la más fácil de implementar, pues reducir esa huella ambiental, reducir el impacto que dejamos, ¿no?, en la naturaleza, en los ecosistemas. Está la parte social, está la parte cultural, está la parte económica y hay que tender al mayor equilibrio posible de todas esas cuestiones para que, como digo, la huella que deja el turismo sea la mínima posible, ¿no? Ahora mismo estamos ya casi que en un nuevo paradigma, ¿no? De hecho, en Fitur hay espacios en donde bueno, se trata de debatir, se trata de reflexionar sobre el turismo futuro, el turismo que viene, ¿no? Y el nuevo paradigma es el turismo regenerativo, ¿no?, en donde se intenta dar ya un paso más allá del turismo sostenible y sin ánimo de ser demasiado conceptual, ¿no? Lo que se trata es de tratar con el turismo de revertir en algo positivo, ¿no?, en algo que impacte en positivo en los destinos, tratando de implicar en ese sentido a los visitantes y a los turistas en ese propio proceso. En cualquier caso, estamos en un momento también en donde el bombardeo con el turismo sostenible es increíble, ¿no? Yo recuerdo precisamente pues estar en ferias turísticas como esta, no solo en Fitur, en donde costaba mucho, ¿no?, encontrar simplemente alguna referencia a algún pequeño espacio en donde se debatía sobre el tema. Y hoy en día, pues en cualquier rincón es sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad por todos lados. Y al final pues hay mucho humo realmente, hay que saber separar el grano de la paja. Creo que se está tergiversando totalmente lo que supone este concepto, lo que debería implicar.
Y en ese sentido, pues hay que seguir haciendo pedagogía, tener muy claros que al final el turismo sostenible no es una moda, no es un segmento turístico, no es un producto turístico que podamos comprar, es un modelo de gestión, un modelo transversal que implica muchas cuestiones, que debe implicar sobre todo una visión a medio y largo plazo, que no se consigue tampoco de la noche a la mañana, y hay que tener muy claro que es algo a lo que hay que tender a ir, que es muy difícil llegar a ese punto. En un destino maduro como Canarias es prácticamente imposible. Tenemos que tratar de minimizar impactos, de reconvertir lo que tenemos y hacerlo un poco pues, más sostenible, ¿no? para el territorio. Y al final es una aspiración más que otra cosa. Es una aspiración. Lo cierto es que en cualquier caso hay una agenda de desarrollo sostenible marcada en este caso por las Naciones Unidas, que en principio pues, los países occidentales tienen que cumplir, pero al final es una aspiración, es pensar a medio y largo plazo. Y en Canarias, donde tenemos un modelo bueno, pues que lleva bastante estancado, bastante digamos focalizado en un tipo de oferta, bueno, pues cuesta mucho, pero el debate está ahí. Yo creo compartir contigo unas imágenes con nuestros espectadores, bueno, han sido lógicamente muy difundidas en las redes sociales, pero hubo protestas también en Fitur, en esta edición de Fitur, también activistas desde Canarias, bueno, pues irrumpieron en la sede de la feria, se pagaron su pasaje de avión. Yo me gusta insistir en esto porque evidentemente hay una organización detrás. Para ir a Madrid hay que pagar una entrada para estar dentro de Fitur, pues para protestar por un futuro o por un cambio en el modelo turístico de Canarias. Vamos a ver estas imágenes. La verdad que en cualquier caso estas imágenes también nos sirven para un poco centrarnos en la entrevista, Javier, en algo que está ocurriendo, ¿no? Que por lo menos se percibe, y es que hay una sensibilidad distinta en una parte de la población, sobre todo gente joven, cada vez hay gente más joven, que empieza a preguntarse por qué en Canarias tenemos que seguir dependiendo de un modelo turístico que se ideó en los años 60, 70 y que con el cambio, con el paso de los años, con esas agendas de desarrollo sostenible, parece que empieza a no estar, a no encajar en este nuevo paradigma del que tú hablas. Me gustaría preguntarte por tu opinión sobre esa posibilidad de cambio del modelo que tenemos turístico en Canarias. Bueno, lo primero es que a mí estas imágenes me sugieren pasión, me sugieren amor por un territorio y sobre todo un necesario momento de reflexión que tendría que haberse dado probablemente hace mucho tiempo, que por diversas circunstancias pues vivimos en una vorágine constante de crecimiento desmedido, en mi opinión, y que no se ha dado esa necesaria reflexión. Lo ideal en los orígenes del crecimiento o de los orígenes del turismo en Canarias, pero que tampoco se ha dado durante el proceso que nos ha llevado a lo que somos hoy en día, ¿no? Con las cosas buenas, pero también con las cosas malas. Yo creo que estamos en un momento de cambio. Hemos vivido durante muchos años con un paradigma en donde parece que la buena salud del sector se ha medido únicamente por las cifras constantes de crecimiento exponencial. Llegamos a un momento duro con una pandemia, con una crisis sanitaria hace unos años, en donde de repente la rueda paró de girar, ¿no? Pasamos de 100 a 0 en nada, sin quererlo y casi que por obligación. Y era probablemente el momento ideal para haber hecho ese proceso de reflexión, aunque fuera forzado. Porque probablemente no tengamos una oportunidad parecida o similar en donde la rueda pare de girar y en donde podamos hacer esa reflexión con todo a cero, ¿no? Para lo bueno y para lo malo era un momento ideal en ese sentido. Yo recuerdo hace 2 años cuando se hizo la primera edición de Fitur posterior a la pandemia, que en la inauguración del stand de Canarias el presidente Ángel Víctor Torres dijo que la principal aspiración que tenía el sector turístico de Canarias era llegar a final de ese año, 2020, a los niveles prepandemia, ¿no? A los niveles anteriores al COVID. Y para mí fue un bofetón de realidad total. O sea, yo me quedé realmente noqueado porque dije, no puede ser que después de lo que ha sucedido, después del momento que hemos tenido brutal para hacer un proceso de reflexión profunda de lo que queremos ser, volvamos aquí y volvamos a escuchar como principal indicador de evolución, volver a los niveles
pre-COVID, ¿no? Y la realidad es que los indicadores se han cumplido. Estamos ahora mismo prácticamente en las cifras de visitantes que teníamos en 2019, apenas unos cientos de miles menos. La previsión es que se superen y a mí me da mucha pena porque al final creo que podríamos tener un sector turístico igual de robusto, igual de fuerte, digamos, con muchos menos visitantes. Creo que hay que poner unos límites. Esos límites pasan por recualificar los visitantes que llegan a Canarias. Eso no significa dirigirnos a un turista con mayor poder adquisitivo, sino que simplemente gaste mejor en el destino. Ahora mismo prácticamente 2/3 de lo que gasta cada turista que llega a Canarias se va a los países de origen de esos visitantes, con lo cual con muchos menos visitantes tendríamos la misma riqueza. ¿Es posible eso, Javier? Porque al final, dentro de la teoría, suena muy bien, pero en la realidad se puede producir ese cambio. Está más que estudiado, David. Hay muchos estudios que afirman que sí, que a partir de un determinado nivel de crecimiento, en modelos de turismo de masas, los beneficios de ese crecimiento van a parar a muy pocos agentes. Principalmente pues grandes touroperadores, grandes líneas aéreas, grandes compañías hoteleras, y el grueso, digamos, de los beneficios se van a unos pocos, con lo cual con mucho menos simplemente se trata de una cierta reorientación del modelo y, como digo, de poner límites. Yo creo que no hay que obviar que estos 50 años o 60 años de evolución turística nos han dado un destino muy consolidado que no podemos borrar de la noche a la mañana. No podemos borrar pues las zonas turísticas que tenemos en islas como Tenerife, Gran Canaria, como también en menor medida Fuerteventura, Lanzarote. Se trata de reorientar esas zonas, de darles nuevos usos a planta alojativa obsoleta. Se trata de algún modo de mejorar las infraestructuras que tenemos y también favorecer un poco una diversificación de la oferta turística, pero no de sumar nuevos visitantes, sino de dirigirnos a diferentes perfiles, pero acotando otros porcentajes que ahora mismo no son los que nos están dando esa visión de gestión de masas que deja muy poco en el territorio y que solo va a parar a unos pocos bolsillos. La verdad que esto me lleva a pensar, ¿no?, en ese trabajo que realizan ustedes desde, por ejemplo, el Anaga Biofest, que al final, bueno, pues es un proyecto centrado en una zona muy concreta, ¿no?, que es la reserva de la biosfera de Anaga, que al final es un lugar muy potente, ¿no? Pero claro, me lleva a pensar que como ese lugar en Canarias hay muchos nichos de poder ofrecer un turismo distinto, ¿no? Pero antes de eso hablabas de poner límites. Claro, al final parece que ese discurso casi que por obligación empieza a llegar a algunos territorios y que aquí nos empezamos a plantear cuando ya nos damos cuenta de que realmente pues ese turismo está generando un impacto que empieza a tener consecuencias también, ya no solo en lo económico, sino también en lo natural y en muchos factores, digamos, en muchas de esas variables de ese desarrollo sostenible al que tenemos que aspirar. Pero lo cierto, Javier, es que si vemos otros lugares como Baleares, por ejemplo, ¿no?, donde se empiezan a dar pasos por lo mismo, por obligación, con esa, por ejemplo, moratoria turística que se ha aprobado en esta legislatura, y después venimos a Canarias donde nos cuesta muchísimo, por ejemplo, implantar una ecotasa turística, es decir, que algo que prácticamente está extendido en los principales destinos, y es que el turista pague un dinero por estar aquí y sobre todo pues pague también por acudir a lugares protegidos, como puede ser el Parque Nacional del Teide, o la propia moratoria, que es algo que son cosas que se han planteado también en el Parlamento de Canarias, pero que aquí no terminan de salir adelante. ¿Por qué crees que hay tanta dificultad o cuesta tanto, digamos, a los que tienen el poder económico, político, social para cambiar? David, es inexplicable totalmente que a estas alturas de la película no tengamos una ecotasa implantada en Canarias, porque parece que estamos hablando de un tabú, de una cuestión, de una quimera, una vez más, irrealizable. Y como dices, hay muchísimos ejemplos por todo el mundo de aplicación de la ecotasa. Baleares, sin ir más lejos, es un ejemplo de éxito. Ellos tienen una página web donde se publican anualmente el dinero que destinan de la ecotasa a diferentes proyectos de gestión ambiental y de responsabilidad social en el territorio, y ver un poco... O sea, se puede controlar, porque esa es una de las grandes críticas. Totalmente. Es que ese dinero no va a revertir después en el turismo. Se puede controlar que ese dinero sea finalista. Bueno, hay interventores en todos los órganos de administración del Estado. No se va a poder controlar un dinero que se recaudaría. La cuestión es ver cómo se recauda, ¿no?, y de qué manera. Pero hay ejemplos inspiradores en otros sitios que pueden servir para la realidad de Canarias, y una vez que eso se solvente,
digamos que fiscalizar ese dinero y saber dónde se va, primero decidir en qué se va a gastar y luego si se ha gastado correctamente, eso es relativamente fácil, ¿no? La administración tiene instrumentos de sobra para ello. Yo creo que con 16 millones de visitantes que tenemos en Canarias es un debate totalmente estéril. No podemos seguir diciendo si ecotasa sí, ecotasa no. Hay que pensar en cómo aplicar una ecotasa y hacerlo cuanto antes. Es un tema que tendría que estar encima de la mesa totalmente asumido y asimilado. Todavía vemos cómo hay políticos que rehuyen del tema, que dicen que no es el momento, que dicen que no se dan las condiciones necesarias, pero realmente creo que eso responde pues a una lógica sesgada en cierta medida, a que buena parte del modelo turístico que tenemos en Canarias va a volumen, va a precio, en donde a lo mejor 10 céntimos arriba o abajo, aunque nos suenen a muy poca cantidad, cuando hablamos de un volumen grande de visitantes puede ser mucho dinero y a lo mejor aplicar una ecotasa, por poco que sea, puede redundar o dar en la línea de flotación de esa parte del modelo, pero que es la que realmente queremos de algún modo recualificar. Yo creo que ese es un debate que tendría que estar más que superado. El de la moratoria, igual, vivimos en un territorio limitado, con recursos limitados, de gran fragilidad ecosistémica, con prácticamente la mitad del territorio catalogado con alguna figura de protección. No podemos seguir pensando en una lógica desarrollista en donde sigamos ocupando suelo, en donde sigamos consumiendo esos recursos. Es mucho más inteligente pensar en mejorar lo que ya tenemos, en dejar como está lo que no ha sido construido, que en parte pues es parte del atractivo, es parte de la esencia del alma que hace diferencial a nuestras islas, y a partir de ahí ir mejorando, ¿no? Pero creo que son debates que hay que verlos desde una visión inteligente, ¿no?, de la situación. Los políticos o las políticas no tienen que perder de vista que aunque a lo mejor en un momento dado sea una decisión difícil de tomar, a medio plazo estoy seguro que va a redundar en cuestiones muy, muy positivas. Y ya digo que Baleares es un ejemplo, hay muchos otros, pero al final es una gran oportunidad de poder sacar adelante proyectos que de otra manera pues lo tendrían más complicado. Háblame un poco de la Anaga Biofest, que yo sé que es algo de lo que están muy orgullosos, porque al final no solo ha sido reconocido, sino que yo creo que lo que nos gusta un poco este discurso, ¿no?, de oye, vamos a buscar alternativas, cuando ves que se hacen cosas, que no queda solo en la teoría, sino que se sacan adelante proyectos. Tú además que has estado en América Latina trabajando también en lo que es el desarrollo local de los productos turísticos, porque al final a mí una de las cosas que me gusta mucho de la Anaga Biofest, un poco de lo que propone, ¿no?, de la naturaleza que hay detrás, es cómo se implica la población local, ¿no?, en ese músculo económico que es el turismo, ¿no?, y cómo quizás eso podría redundar mucho más que esos grandes modelos económicos que al final están detrás del turismo que tenemos ahora. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea y qué es el Anaga Biofest. Bueno, nuestra empresa Ecoturisting es una empresa de consultoría, trabajamos a diferentes niveles, pues temas de estrategia, de creación de productos, temas de dinamización de procesos de trabajo en red a nivel público-privado, también temas de comunicación, marketing. Bueno, hemos estado en muchos procesos estratégicos en donde a veces cuesta llevar los conceptos de la teoría a la realidad. No porque sea complicado, sino porque pues hay muchos agentes implicados, no siempre depende de uno que las cosas se lleven a esa práctica, a esa realidad. Y como digo, pues estábamos buscando algún proyecto en donde pudiésemos de algún modo demostrar con hechos, demostrar con la práctica que muchas veces esos planteamientos a nivel de modelos de gestión sostenible eran más que posibles y además podían repercutir de forma muy positiva desde una visión multifactorial en un destino, ¿no? Nos parecía muy interesante trabajar a nivel de un microdestino que pudiera ser extrapolable a realidades más amplias y más complejas. Al mismo tiempo nos sentimos parte de Anaga, parte de las montañas de Anaga. En mi caso personal, pues he crecido y he vivido en Anaga, muy vinculado a esta zona de la isla. Actualmente desde hace unos años vivo en Tegueste también, que forma parte también de lo que es la reserva de la biosfera de Anaga. Estos últimos años veníamos trabajando ya en diferentes procesos, asistencias técnicas en Anaga, y teníamos muy claro cuáles eran las necesidades, las problemáticas y también las oportunidades de este territorio, que para mí es una de las joyas de la corona de Tenerife, la región de Europa con la mayor concentración de endemismos por kilómetro cuadrado.
una gran riqueza cultural, social y etnográfica, pero al mismo tiempo una gran cantidad de necesidades, ¿no?, de esas personas, de los habitantes de los caseríos de Anaga, que están ahí un poco a veces olvidados, pero que en el fondo son la gran esencia, ¿no?, el gran valor diferencial también de esta zona de la isla, lo que marca la diferencia entre un paisaje y un paisaje cultural, ¿no?, y esa mano del hombre y de la mujer cuidando de algún modo pues ese paisaje para hacerlo también algo único y singular. Y al mismo tiempo, como te digo, teníamos identificadas cuáles eran las problemáticas que se están generando también con el turismo de masas, ¿no? Incluso, pues Anaga recibe alrededor de 600.000 visitantes anuales, la mayoría de ellos hacen lo mismo en las mismas horas del día, recorren los mismos recorridos, se paran en los mismos sitios, generando pues procesos de masificación en lugares como Cruz del Carmen, que es donde está el centro de visitantes, o en la zona de playas del Roque de las Bodegas, de Almáciga, de Taganana en cierta medida, sobre todo en la época estival. Y el que conoce un poco Anaga sabe que hay mucho más que eso, hay muchos senderos que son muy poco frecuentados, hay alternativas de entrada y salida, incluso sin hacer uso de vehículos motorizados a esta zona de la isla, y poniendo un poco todos esos elementos en el asadero, ¿no?, digamos, pues le dimos forma a unidad de festival, que como dices, al final es una visión de gestión participativa del macizo de Anaga, con la implicación y participación en esta última edición de más de 90 agentes locales, diferentes entidades, proyectos, asociaciones vecinales, pequeñas iniciativas de turismo activo, de viviendas vacacionales, de alojamientos. Entre todos, pues, se ha conformado una oferta multidisciplinar de actividades que está muy enfocada sobre todo en la naturaleza, pero también en la ruralidad, ¿no?, entendido como todas esas manifestaciones culturales, sociales, etnográficas que dan forma a este territorio, y tratando de ejemplificar lo que es esa visión de gestión sostenible y sobre todo regenerativa, ¿no?, a partir de poner en valor producto kilómetro cero a nivel gastronómico, de minimizar la huella de carbono, de utilizar transporte colectivo, de tratar de algún modo de poner en primera línea de la oferta del festival recursos que no siempre están en primera línea de la oferta turística, pero que tienen muchísimo valor. Y con todo, pues, se ha dado forma a un evento que creo que es muy diferencial. De hecho, hemos recibido 3 distinciones en los 2 años de vida que tiene, 2 de ellas a nivel estatal, como mencionabas antes, y eso de algún modo implica o significa que algo diferente debe tener este modelo de gestión, que creo que debe ser inspirador para ver cómo se puede gestionar el turismo en áreas de gran fragilidad económica, en espacios naturales protegidos, en donde obviamente no podemos llegar a las cifras de visitantes que tiene el Parque Nacional del Teide, porque es un completo disparate, y en donde creo que se demuestra que menos es más al final. Es decir, que con ciertos límites, por ejemplo, nosotros no metemos más de 15, 20 personas en ninguna actividad, porque creemos que ese es el límite para que se den las condiciones ideales para un contacto estrecho entre el que visita y el que recibe, para que la experiencia sea lo más personalizada y cercana posible, para que al final la huella que se queda con la actividad sea la mínima posible. Pero al mismo tiempo eso redunda en que el grado de satisfacción sea mayor, en que, digamos, esa interacción genere cosas, en que se generen complementariedades, sinergias, y en definitiva los resultados son mucho mejores probablemente que si estuviésemos en un modelo de gestión con mayor volumen. Ahí es a donde quería llegar un poco también los resultados, es decir, entiendo que un modelo de estas características, como lo que viene a representar el Anaga Biofest en un espacio muy concreto como es la Reserva de la Biosfera de Anaga, puede llegar a ser rentable, entendiendo por rentable que se pongan en valor pues toda esa oferta turística y que además eso genere riqueza pues para la propia población de ese espacio. Una de las premisas del festival es que todos los agentes implicados cobran un precio justo por sus servicios. Al ser un evento de gestión 100% local, apoyado en proveedores locales, los beneficios se redistribuyen de forma equitativa, ¿no? Es verdad que hay una parte de patrocinios institucionales, pero el hecho de cobrar un precio justo por los servicios y de cobrar también un precio justo a las personas que participan en el festival permite que la viabilidad y la rentabilidad sea mucho más factible
y que esa viabilidad y esa rentabilidad sea factible con un menor volumen de visitas y estableciendo esos ciertos límites que están en el ADN del concepto de festival. Y llevando eso, digamos, a esa transformación de la que hemos venido hablando en esta entrevista, Javier, muchos pequeños ejemplos como el que ustedes plantean para la Reserva de Anaga en otros lugares que tienen también esos potenciales distintos a lo mejor, pero también esos potenciales que puede tener Anaga a lo largo de Canarias, podrían generar una suma de pequeños ejemplos que hagan un gran modelo turístico en el sentido de poder seguir viviendo del turismo como vivimos ahora. Yo creo que totalmente. Y te voy a poner un ejemplo, te voy a contar una anécdota que nos pasó hace poco, justamente haciendo un taller práctico para otro proyecto en Cruz del Carmen. Llevamos un grupo de profesionales y estuvimos durante 15-20 minutos sentados en el murito que está ahí por fuera del parking, viendo cómo entraba y salía gente en el sendero de los sentidos, ¿no? Y en 15-20 minutos contamos más de 7-8 personas o grupos de personas que iban en bermudas, con una toalla al cuello, en cholas incluso, a hacer el sendero, con una pelota de voleibol, iba un grupo, recuerdo, como a jugar un partido, ¿no? Incluso con algunos preguntamos que por qué iban vestidos de esa manera, ¿no? Y nos decían que bueno, poco más o menos que no sabían a dónde iban, ¿no? Hablando de ellos habían venido a Canarias a bañarse en la playa, básicamente. Y acabaron en el Sendero de los Sentidos, el Sendero de los Sentidos, que es uno de los lugares, como digo antes, con mayor concentración de endemismos de toda Europa, un lugar de gran fragilidad económica. Y eso lo conecto con lo que hablamos al principio de la entrevista, ¿no? ¿Para qué está sirviendo la promoción turística? Esos matices se pierden por el camino, ¿no? Y de algún modo vienen a redundar en que tal vez no todo el mundo tiene que ir a un lugar como Anaga o no tiene que ir a un lugar de gran fragilidad ecológica como es el Parque Nacional del Teide o como son espacios naturales protegidos. Seguramente en Canarias hay lugares en donde se puede redirigir a determinados perfiles de visitantes que van a tener una experiencia igualmente satisfactoria sin necesidad de ir a esos espacios, y de algún modo se pueden generar flujos alternativos para poder, con menos visitantes, como digo, tratar de generar cosas diferentes a lo que estamos generando ahora, que en muchos casos son impactos, es solo la parte negativa del turismo. Yo creo que un evento como este festival, como el Anaga Biofest, puede servir de espejo en el que mirarse a la hora de extrapolar modelos de gestión, ¿no? De algún modo, con matices, ¿no? Porque siempre cada territorio tendrá sus necesidades diferenciales o sus oportunidades diferenciales, pero creo que sirve como inspiración para plasmar de forma práctica que un modelo de gestión de este tipo es posible, apoyado en gente del territorio, generando beneficios equitativos para la gente que participa de ese modelo, y a partir de ahí construyamos un sector turístico diferente y más eficiente, sobre todo para lo que queremos en estas islas. Javier, nos tenemos que ir, pero bueno, supongo que trabajando ya para la tercera edición de ese Anaga Biofest, será meses de octubre, noviembre, podemos decir. Este año estamos trabajando ya en la tercera edición para otoño y estamos preparando alguna sorpresa que va a tener lugar con antelación, probablemente en primavera también. Pues nos lo vamos a apuntar ya también para ver si podemos también, cuando se acerque esa época, poder seguir hablando contigo. La verdad que ha sido un placer, Javier. Yo creo que es muy importante abrir estos espacios para intentar hablar y ampliar, como decía al principio, ¿no?, ese objetivo, esa óptica que tenemos de nuestro sector turístico. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, David. Nosotros hemos hablado hoy de turismo sostenible, pero de turismo sostenible con todas sus letras, y poniendo un ejemplo, en este caso el de la empresa Ecotouristing, y que bueno, se plasma muy bien en ese proyecto de la Anaga Biofest. Nosotros les invitamos, si no lo conocen, a que entren, tienen un canal de YouTube, bueno, bastantes imágenes, bastante trabajo de lo que han sido estas dos ediciones. Les invitamos a que lo vean y que, por supuesto, a que sigan todos nuestros programas para seguir informados y para intentar tener también, bueno, pues otras reflexiones más allá, digamos, de los discursos tradicionales y más oficiales. Que pasen una feliz noche.